Buenas tardes. Estamos a las puertas de un proceso constituyente. Se va a realizar las votaciones este fin de semana. Es muy poco legítimo que uno le diga a alguien, vota por este o vota por el otro. Pero sí hay una cuestión que es muy correcto de analizar y sano de analizar. Y es el hecho que por qué uno debería votar. Y siempre he realizado el mismo proceso. Es lo mismo que cuando yo voy a comprar un producto. Yo voy a comprar el producto, tomo el producto porque se ve bueno, se ve bien empacado, se ve higiénico, se ve de una cierta calidad, pero de ahí voy al proveedor, a la fecha de vencimiento, veo las especificaciones técnicas o la tabla nutricional y veo realmente lo que contiene. Pero cuando yo veo lo que están proponiendo, y esto es específico por la gente de la prueba, cuando veo que la gente de la prueba es la que se encargó de realizar esa nueva constitución, que desconoce al indígena, lo desconoce totalmente. ¿Por qué lo digo? Porque el momento en que yo le pongo a los indígenas esas nuevas banderas del indigenismo marxista, por así decirlo, estoy desconociendo la raíz real indígena. Estoy desconociendo el legado indígena. En Chile nosotros somos, en general, una mezcla del 50%, 55% de sangre europea y sangre aborigen. Entonces, en el momento en que yo soy ciego y digo, ¿sabes qué? Los indígenas, perdón, estamos parejitos los chilenos, digámoslo así, a grandes rasgos, al 50%. Entonces, cuando yo digo los indígenas, no, yo también tengo que incluirme, porque también tengo sangre indígena. Y así como yo la tengo, la tienen mis hijos y la van a tener mis nietos y la tienen mis abuelos y todo lo demás. En este caso, nosotros, por errores históricos, no nos hemos dado cuenta que en ese legado nuestras familias fueron parte del origen de esto y van a seguir siendo la continuidad de esto. Cuando a un indígena se le derrota, no es necesario derrotarlo en el extremo sur, porque metafísicamente estoy derrotándolo en su existencia y en la prolongación de su existencia, que somos nosotros. Y serán nuestros hijos. Cuando nosotros perezcamos, nuestros hijos serán los que nos darán la continuidad genética sobre esta tierra y en cualquier otro lugar. Pero el momento en que un padre desconoce a su propio hijo, es como que una raza desconozca la continuidad de su misma raza. En este caso, nosotros, los chilenos, estamos siendo desconocidos por aquellos pueblos que nos dieron la bendita vida. Cuando al mapuche, al aymara, a la lona o quien fuera, se le pone en contra de su legado, ¿qué va a hacer? ¿Va a matar a sus nietos? ¿Los va a desheredar? O sea, ¿ustedes creen que van a vivir para siempre los reyes? ¿En estado puro, 100% puro? Si eso ya pasó, ya se mezclaron con los españoles. Los aymaras ya se mezclaron con los españoles y de hecho ya ni siquiera somos españoles, ni siquiera son alemanes. Ahora están llegando otras razas y se van a seguir mezclando y así por los tiempos de los tiempos. El problema es cuando hay que pedir perdón por culpas históricas que nunca la tuvimos. Porque aquí nadie andaba con un yelmo, que ni siquiera conocen lo que es un yelmo, ni andaban con una espada ni con nada matando mapuches en ninguna parte, porque primero nada eran reches. Segundo, otra mentira más, si es que nosotros estamos hablando de los pueblos originarios, hablemos de los pueblos que sí eran suramericanos. Porque los reches, hoy en día llamados mapuche, su sangre es asiática. Ellos son de la frontera entre China y Rusia. Ese es el origen de ellos. Por eso que
la cultura distinta al resto de toda Sudamérica. Por eso que tienen arpa de boca, por eso que tienen el canto de garganta, una serie de costumbres que son distintas al resto de los pueblos de Sudamérica. Entonces, si vamos a hablar de pueblos originarios, claro, pues, hablemos de los pueblos originarios, pero antes de los 10.000 años atrás, de los que realmente eran originarios de esta zona. Ona, Yagane, Selman, ¿cuánto se llama esto otro? Aymara, Inca. Ellos sí son originarios, po. Pero el resto para adelante fuimos siendo mezcladitos nomás, po. De ahí en adelante no se puede alegar una persona, no se puede arrogar que es 100% puro. ¿Cuántas mezclas hemos tenido en 1500 años, 2000 años, 3000 años, 4000 años? Y esto no ha parado, así evolucionan las especies. Así es como hemos evolucionado nosotros. Por eso que mídale el pH a un mapuche. Po. El pH del mapuche es muy parecido al nuestro. Porque ya está mezclado. Se mezclaron cuando llegaron a Sudamérica. Si, oigan, acuérdense que antes las primeras esposas que tenían los mapuches las andaban secuestrando. ¿Ustedes creen que no se mezclaron ahí? ¿Ustedes no se han dado cuenta? ¿Y qué ha pasado ya 500 años de que llegaron los españoles? Po? En 500 años, no, si están todos separaditos, sin una reserva, bueno, nadie los toca, nunca han pololeado con un español ni nada. Un poquito de aterrizaje, no hace mal. Y darse cuenta que ya somos, digámoslo así, por una endogamia que se produjo, o sea, se produjo aquí en Chile, ya somos más bien solo descendientes de esto. Y no tenemos por qué ser enemigos. Y darle paso a esta constitución que nos va a dividir, nos va a enfrentar, que ni siquiera ellos tienen la claridad de cómo se aplica. Vamos a devolver las leyes al... Cuando los españoles llegaron a Chile, todo esto, que mayoritariamente fueron españoles, la justicia que prevalecía, la justicia tribal, era precisamente una justicia del Paleolítico. O sea, vamos a llegar a un código civil que las mujeres todavía van a hacer por secuestro. No sé, pues vamos a justiciar a las personas en las plazas y poblaciones sin que nadie nos diga nada. Digo yo, para poder darle satisfacción a la nueva legislación. Ah, resulta que vamos a pescar del Biobío para allá y no sé qué otro lado para acá y vamos a hacer de cuenta que en 500 años no quedó nadie en esas tierras. Y les vamos a quitar todo el esfuerzo de 2, 3, 4, 5 generaciones por lo que pasó hace 500 años atrás. Esa banderita de la nación mapuche, ¿de qué nación? Si nunca fueron nación, fueron tribus. El Estado-nación es postmoderno. No es algo, no es una concepción propia de los mapuches, no lo es. El postmodernismo, se disolvieron los imperios, se constituyeron los países, mientras que aquí en Chile todavía eran eh, aldeas, tribus y cuestiones. Después se llegó con el Estado-nación, pero en este momento se está buscando destruir el Estado-nación y lo único que veo que detrás del telón las corporaciones siguen mandando. Y de hecho es como una mezcla entre que una corporatocracia con una dinerocracia. Porque eso es en esencia. Dense cuenta que el dinero es el que está votando en este momento, si no son ustedes. En el momento en que sale una ley 21.200 que protege a la transnacional y sale la derogación del DFL2 mezclado con que ahora ya no es derecho a la propiedad, sino que a la vivienda. O sea, una por familia. Porque la familia es el núcleo, de ahí viene la vivienda. O sea, usted si tenía 10 casas como ahorro para poder tener una mejor jubilación, olvídese. Porque con los impuestos lo van a secar y le van a quitar todo el patrimonio que usted haya acumulado. Usted no va a tener no va a ser dueño de una gran Coca-Cola porque usted la va a inventar, no, por la limitación de capitales. Usted está limitado por el plano político y legal que están estableciendo. O se les olvida lo que quieren hacer con el tema de las herencias. Se les olvida cómo va el tema de la jubilación, de cómo financiarla. Y la jubilación, en todo caso, para mí nunca ha sido un tema tan terrible.
porque yo he hecho de cuenta que esa plata no dispongo de ella. Y la historia me lo está demostrando. O sea, en el momento en que los 10% son volátiles, en el momento en que los mercados son volátiles, en el momento en que se le consolidan los negocios garantizados a las transnacionales y los fondos de los chilenos tienen que andar haciendo aventuras en los mercados bursátiles, es que realmente hay algo que está fallando. Porque todos esos negocios garantizados, por ejemplo, se lo han adjudicado a los políticos con grandes consorcios. La cosa es ver a Piñera, la cosa es ver a Frei, a Eduardo Frei, de la gente que está en faena. Nadie se acuerda del consorcio Tribasa, que despojó a Chile de cuánto. Pero lamentablemente estamos viendo una nueva constitución que asegura el acceso a la hipersexualización a los infantes, que está velando con la más pura eugenesia, o sea, elegir quién vive y quién muere, que los niños sean abortados o en su defecto que los viejos sean eutanasiados, lo mismo que los enfermos. Entonces, para financiar los planes sociales vamos a comenzar a eliminar personas cuando alcance la plata, porque es la única manera que la plata alcance para poder tener una jubilación. Es difícil decir, oye, tienes que votar por esto, pero sí les puedo decir que vayan al supermercado y dense cuenta de cómo va el gobierno. Y que si son 30 pesos, porque que yo sepa las cosas cuestan casi el doble. El combustible, estamos a 1.200 pesos en el petróleo. O sea, en el petróleo ha subido 3 veces su valor histórico. Si el petróleo siempre estaba entre 400, 500 pesos, ahora vamos a 1.200 pesos. O sea, 3 por 4 son 12. Son 3 veces el valor del combustible. Y eso es por litro, donde el 50% de eso es en este momento, el 50% en promedio, son solamente impuestos. Dense cuenta que así como van los impuestos, no va a haber espalda que aguante. Y no estoy hablando de bolsillo, estoy hablando de espalda, porque nos estamos transformando en esclavos. Estamos perdiendo el derecho a la defensa, estamos perdiendo el derecho a disfrutar del fruto de nuestro trabajo. Eso es lo que se está jugando en esta nueva constitución. En el momento en que los gastos son supragastos, estamos jugando con el derecho a trabajar, porque usted va a trabajar y no va a poder disfrutar de lo que usted gane. Va a tener que vivir igual que las mascotas, va a tener que vivir de las limosnas que le quieran dar en la cajita club o en la tarjetita, no sé, van a establecer algún mecanismo para que usted no tenga hambre. Por último le van a asignar una cuota, y eso Chile ya lo conoce. Lo conoció para el gobierno de Allende, pero resulta que ahora usted lo volvió a conocer, y no fue con el gobierno de Allende, fue con Piñera, donde usted ya, como experimento, le comenzaron a pasar una cajita para que aprendiera a organizarse. ¿Y qué va a pasar cuando usted, en vez de elegir comer fideos caros, va a tener que comer San Remo? Cuando en vez de Coca-Cola tome Serranito nomás. O cuando ni siquiera le alcance para eso. ¿O cree que los impuestos no nos van a afectar? ¿Cree que el valor de los combustibles no va a pasar a los alimentos? ¿No se da cuenta que con los colegios está pasando lo mismo? Que quieren quitarnos la subvención para los cabros chicos y en vez de tener una escuela aceptable, va a tener que llegar a una adefesio que lo va a enseñar con una mentalidad resentida. No, yo le digo, porque conozco el tema, sí, no por nada, estudié en un colegio que eran de los económicos, pero es mucha la diferencia entre una escuela estatal y una semisubvencionada. Porque una que sea un poquito subvencionada, ya a usted le están dando otro perfil de vida. Y eso es lo que lo hace triunfador. Usted no va a ser triunfador por tener un 7. Va a ser triunfador o va a ser un derrotado de acuerdo a la proyección de vida que usted tenga. Usted no está cambiando por más o mejor estudio. Piense que los cabros chicos hoy en día tienen casi el doble, si es que no el triple de horas de escuela y apenas saben escribir. ¿Para qué vamos a hablar de pensamiento crítico? Pues ya eso ya es pedir mucho.
Y es por eso que usted está cambiando la Constitución, para tener más de eso. Hablemos de la riqueza que está en Chile, de la riqueza que está en nuestro propio suelo. Miren, todo esto son viñedos. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que usted no puede pescar una parra y se la lleva para Gringolandia o se la lleva para el país de su gusto. Las parras permanecen acá. Con la ley 21.200, las transnacionales solamente mueven acciones y de un punto a otro. Inclusive cambian su residencia a paraísos fiscales. Es usted el que va a terminar pagando, el que hace riqueza acá. El que vive de acá. Porque eso es transversal tanto para el empresario nacional como para el trabajador. Y con su bolsillo usted está pagando los gastos operacionales completos de un país. Si no me cree, véalo en Banco Estado, que no es de los chilenos. Banco Estado es el banco con nombre de Chile. Banco Estado, y le ponen de Chile. No, falso. Banco Estado cambió su razón social, es un banco particular, y los extranjeros tienen giros gratis, los chilenos no tenemos giros gratis, no tenemos envíos de plata al extranjero gratis, los extranjeros sí lo tienen, o sea, nosotros todos los chilenos estamos pagando los costos operacionales de un banco para que pueda hacer sus movidas políticas. O nadie se acuerda del señor, creo que se llamaba Siches o algo por el estilo, el candidato anterior. Él fue el que hizo eso. Se supone de derecha, se supone. Pero no piense por derecha o izquierda. Vea cuál es el propósito al cual sirven. Vean cuál es la política que impulsan y cuáles son las consecuencias. Y de ahí toma un razonamiento. Vea, por ejemplo, ahora mismo, váyase a un consultorio. Y le apuesto que si usted con la carita un poquito blanca, ojalá ojitos verdes, se va a dar cuenta, perdón, usted se va a dar cuenta que está al final de la fila. Y no puede, de alguna manera, hay siempre alguien adelante que tiene algún color especial que usted no lo tiene. Después dicen que uno es racista y no, es meramente un hecho fáctico, que el chileno ya no está al principio de la fila. Si no me cree, y si usted es de bajos recursos, ¿por qué cree que los chilenos hoy en día en los jardines Junji tenemos problemas? Que los niños comienzan a quedar afuera. Y que yo sepa, somos nosotros los que hemos trabajado toda una vida en esta tierra y estamos al final de la cola. ¿No es un poquito feo eso? Que los jardines Junji, nuestros niños no tengan preferencia. ¿O sea, usted va a esperar hasta cuándo? Si no me cree, vea su subsidio. A una casita de 12 millones a usted le dan el subsidio. A una casita de una persona con un trabajo un poquito mejor le dan 3, 4 millones de pesos, 6 millones de pesos. Pero para una persona que viene recién llegando de afuera le dan 40 millones. 40 millones. ¿Y quién es el que ha trabajado por esos 40 millones? ¿Quién es el que ha hecho el trabajo toda una vida? Y no se trata de racismo. Porque el principal racismo es cuando usted comienza a distinguir las personas por raza. Y eso lo hizo el gobierno. El gobierno fue el primer impulsor en que los chilenos, o sea, los mestizos, que somos todos nosotros, estuviéramos al final de la fila, después de los mapuches, después de los haitianos y de cualquier otra persona. Eso es racismo. Porque antes de eso, los chilenos éramos todos iguales. Y las personas que llegaban de afuera se les recibía con amabilidad. Pero lo que se está haciendo ahora realmente está sembrando un racismo. Y las primeras víctimas son los chilenos. Las segundas víctimas van a ser la respuesta propia del abuso. No vamos a ser nosotros. Van a ser las personas que toquen recibir el vuelto de lo que se está haciendo hoy por hoy. Mucho ojo con lo que voten. Vean la educación que se está dando, que ya no es educación, es adoctrinamiento. En doctrinas, pero que ya están demostradísimo fracasadas y genocidas. Que van a seguir haciendo la lucha de clase, man. ¿De qué clase? Si las únicas clases que existen en Chile es la clase de hueones que dejan la cagada y la clase de personas que tienen que seguir poniendo el hombro. Esas son las únicas dos clases que existen. Y estoy hablando que ni siquiera se habla de terno y corbata o de overol. No, estoy hablando del weón que se aprovecha, que puede estar con terno y corbata. Y estoy hablando del weón que anda con un overol blanco, que antiguamente era un símbolo de limpieza, pero ahora es para quemar buses. Aquí solamente hay dos clases. El resto son pelotudez y pajas mentales. Vea por quién vota.
Vea qué es lo que le están entregando a cambio. Vea el estado del país. Váyase a las fábricas que quemaron. Vea a la gente en el sur cómo está sufriendo. Vea a la gente del patrimonio histórico que teníamos en Chile, cómo ha sido borrado. La canción nacional dura 11 minutos 40 y la borraron, donde se hacía todo el reconocimiento a los chilenos, se hacía el reconocimiento a los pueblos originarios y se hacía el reconocimiento a la libertad. Eso es lo que quieren borrarlo del consciente colectivo. Quieren que usted ya no tenga ese lazo, ese vínculo sagrado con lo divino que es construir un país. En el momento en que usted lo pescan y le están quitando el patrimonio genético y lo están disociando de los pueblos originarios y lo están disociando de su patrimonio de sangre europea. Nosotros somos la síntesis de 500 y tantos años de historia y seguirá siendo así. Pero no acepte que a usted lo pongan en contra, no acepte eso. Porque en ese momento es que comienzan las heridas. Ojo, en dialéctica es más importante lo que no se dice que lo que se dice. Y es más importante la resignificación de la palabra. Y en este momento la resignificación de racismo es que a usted lo están dejando como una subraza. Ojo a dónde vamos. Piense por quién vota, que las consecuencias no le van a gustar si siguen así.